segundo punto, segunda meditación, segunda reflexión de este día, de estas charlitas de retiro, de este recuerdo, de este frenar un poquito nuestra vida para pensar un poco más en Dios, en las cosas que tienen que ver con Él. Bien, empecemos rezando, ¿cierto? Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Ignacio de Loyola, ruega por nosotros. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Seguimos entonces, como habíamos dicho, hemos visto la primera semana. Bien, vamos con la segunda semana de ejercicios. Importantísima, trascendental, la más importante de todas. La primera, claro que tiene su importancia, por supuesto, pero. La segunda es donde se dan los grandes cambios, ¿no? Como va a decir nuestro fundador hablando de los ejercicios, se trata de conversión y elección. En la primera semana tenemos a conversión, palabras de alguno por ahí, no me acuerdo quién era, que dice, pero son muy conocidas, ¿no? La primera semana es reformar lo deformado. Reformar lo deformado. Bien, cosas deformadas, pecado, desorden, afectos desordenados, que ni los nombré recién, pero digo, los que veníamos nombrando no usé la palabrita, pero recién digo en la charla anterior. Reformar lo deformado. Pero claro, no alcanza con reformar lo deformado. No alcanza con decir me convierto y me vuelvo del pecado hacia Dios. Hay que conformar lo reformado. Lo que yo reformé lo conformo. Le doy forma con, digo yo, será así la palabra, ¿no? Conformar con quién, con Cristo. Cristo es el modelo, por eso en la segunda semana aparece la figura de nuestro Señor, que ya estuvo presente obviamente en la primera, pero aquí aparece como más directamente, más como un objetivo entre comillas, ¿no? Cristo es mucho más que un objetivo, me entienden seguramente. Entonces, abre la primera semana San Ignacio con la meditación del Rey Eternal. ¿Sí? La llamada del Rey Temporal nos ayuda a entender la vida del Rey Eternal. Cristo Rey, lo que hemos hablado ya, ¿no? Cristo es Rey, Cristo es Rey, Cristo es Rey. Y por eso los reinos, los que reinan en este mundo lo odian. Y quieren sacarlo y lo insultan porque no es algo estratosférico, no, es rey y quiere reinar aquí. Reinar en los corazones, pero en todo, ¿cierto? Bien, Cristo es Rey. Bueno, ¿y a quién nos llama este Rey? Mi voluntad es de conquistar toda la tierra, infieles. Por eso, el que quiera seguirme será feliz de comer como yo, ¿sí? ¿Se acuerdan, no? De dormir como yo, de trabajar en el día y velar por la noche, para que siguiéndome en los trabajos también me siga en el descanso. Bueno, nos llama a la santidad el Señor, a la santidad nuestra y a la santidad de los demás, a salvar las almas, nos llama a todos. Por el bautismo nos llama a todos. Y la confirmación no es una cosa que llama simplemente a curas y a monjas, para nada. A todos, a todos, a todos. A todos llama Cristo. ¿Y por qué nos cuesta seguirlo? Porque nos pide que lo imitemos. Y no es fácil imitar al Señor. Si alguno quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y me siga. ¿Cómo vamos con eso? ¿Le respondemos que sí al Señor día a día? ¿Le respondimos en los ejercicios? Claro está. ¿Le respondemos día a día? Que sí, cumpliendo nuestras tareas. Y le respondemos que sí, que ya no es poco, pero dando un paso más, como diría San Ignacio, yendo contra todo, ¿no? Contra toda sensualidad, afecto, ¿no? De la sensualidad, diríamos nosotros, la sensibilidad, haciendo contra la sensibilidad, es decir, tomando la cruz. Y ahí trae San Ignacio la gran oración, el coloquio tan hermoso de Cristo Rey. Eterno Señor de todas las cosas, yo hago mi oración con vuestro favor y ayuda,
delante de vuestra infinita bondad, delante de vuestra Madre gloriosa y de todos los santos y santas de la corte celestial, que yo quiero y deseo, y es mi determinación deliberada, solo que sea vuestro mayor servicio y alabanza, de imitaros en pasar todas injurias y todo vituperio, y toda pobreza, sea actual como espiritual, queriéndome vuestra santísima majestad elegir y recibir en tal vida y estado. ¿Cómo estamos? No tenemos que seguirlo, Señor, unos días nomás, los días de ejercicio, que no eran pocos, 50 o 30 se hicieron este julio pasado. ¿Cómo está? ¿Cuánto marca nuestra generosidad, cuánto le suplico al Señor por eso? Recordemos, la llamada de Cristo Rey es un nuevo principio y fundamento. Lo dice hermosamente el padre Casanovas, porque el principio y fundamento como tal podría existir así tal cual, esa verdad, sin que Dios se haya encarnado, ¿no? El hombre es creado para Dios, ese es nuestro fin, salvar el alma. Las criaturas son medios para llegar al fin, tanto cuanto indiferencia. Pero Dios hizo hombre. Al principio existía la palabra, dice el águila, ¿no? San Juan. Y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Todas las cosas fueron hechas por él. 1:14. La palabra, el verbo se hizo carne. El verbo se hizo carne. Dios se hizo hombre. Y claro que cambian las cosas, cambian las reglas de juego. Hay una novedad, no menor. Por eso entonces el principio y fundamento, el hombre creado. ¿Qué significa eso ahora? Significa que tenemos que seguir a Cristo. Alabar, hacer reverencia, servir a Dios es seguir a Cristo, es escuchar a Cristo, imitar a Cristo. Por eso es un nuevo principio y fundamento. Alabar, hacer reverencia y servir, ser otros Cristos. ¿Qué hizo Jesús sino eso? Y buscar hacer lo mismo con los demás, es decir, tratar de convertir a los demás. Por eso el principio de fundamento actualizado a la segunda semana es mirar a Cristo, seguirlo a Cristo, buscar a Cristo, predicar a Cristo, amar a Cristo, sentir a Cristo, vivir con Cristo. Estamos unidos a Cristo desde el bautismo, con una unión que nos supera, como todo lo que estoy diciendo, todo nos supera, no entendemos nada en definitiva, pero es bueno darnos cuenta al menos que no entendemos nada, para buscar cada vez entender un poco mejor. Jesucristo es una sola persona mística con nosotros, ¿sí? La iglesia, somos uno en Cristo. Padre Abuela va a citar a San León Magno, Papa, ¿sí? Y después hace una aplicación. El que quiera venerar de verdad la pasión del Señor, tercera semana, pero ya me entenderán por qué lo cito acá, debe contemplar de tal manera con los ojos de su corazón a Jesús crucificado, que reconozca su propia carne en la carne de Jesús. Y comenta así nuestro querido fundador: mientras no veamos nuestra propia carne en la carne de Jesús, no estamos contemplando cómo corresponde a nuestro Señor Jesucristo crucificado, y poco conocemos de su gran obra de redención. Poco conocemos. Por eso quiero reflexionar sobre esta realidad sublime y misteriosa de nuestra fe católica, la solidaridad de los cristianos con Cristo. Hay una unión grandísima de Cristo con nosotros y de nosotros con Él. Él se hizo hombre, pero además sin haber pecado, dirá el padre Abuela, con frase tremenda y con osadía que asombra. San Pablo afirma: a quien no conoció pecado, nuestro Señor Jesucristo, le hizo pecado por nosotros, para que en él fuéramos justicia de Dios. Dios le hizo pecado a quien no conoció pecado. Hasta ese punto se hizo uno de nosotros. Hay una unión con Él. Igual que los miembros de nuestro cuerpo están unidos a nosotros, tenemos que vernos a Él, no solamente vernos en nuestra carne, en su pasión, en todos los misterios. Santo Tomás dirá:
La cabeza y los miembros son una sola persona mística. Y por tal motivo la satisfacción de Cristo pertenece a todos los fieles como miembros suyos. La satisfacción, el pagar por nuestros pecados, lo hizo Jesús por todos. Porque somos sus miembros, somos parte de su cuerpo. San Pablo lo afirma en frase aparentemente extraña y desconcertante, porque así como siendo el cuerpo uno tiene muchos miembros, nuestro cuerpo es uno y tiene muchos miembros, todos los miembros y todos los miembros del cuerpo, con ser muchos, son un cuerpo único, no puedo decir yo que mi dedo es otro cuerpo, nadie se le ocurría decir eso, muchos miembros, un solo cuerpo, así es también Cristo. Y comenta el padre Vuela, no dice, así es la iglesia, sino que dice, así es Cristo, para dar a entender que de un modo inefablemente maravilloso, la iglesia es Cristo. Como diría Bossuet, la iglesia es Cristo prolongado en el tiempo. La unión con Cristo entonces, por eso lo que decíamos, el principio y fundamento es unirnos a Cristo, hacerle caso a Cristo, creerle a Cristo, sentir a Cristo, predicar a Cristo. Y entonces San Ignacio nos invita a meditar los misterios de la vida del Señor. Cada uno ahí, claro, no voy a detenerme mucho en ninguno, simplemente recordar los misterios, son salvíficos. Una y otra vez volver nuestros ojos, los ojos de nuestro corazón a los misterios de la vida del Señor. Buscar allí la luz para nuestra vida, para nuestros problemas, para nuestras decisiones, como hacía San Juan Pablo II cuando estaba en los primeros tiempos de su pontificado. E incluso en ese tiempo salía a los jardines, después no le daba el tiempo para hacerlo igual. Salía a los jardines a meditar. Qué misterio de la vida del Señor iluminaba aquello que tenía que decidir. Bien. Bueno, misterios de la vida del Señor, no, repito, no me voy a detener, son inacabables y después de los misterios de la vida, de la encarnación, del nacimiento, la visitación, etc., San Ignacio nos invita ya a prepararnos para las elecciones, nos invita a considerar dos banderas: apego a las cosas terrenas, apego a mis cosas, mis tiempos, mis, vanidad, vanagloria, y de ahí a la soberbia para llegar después a todos los otros pecados. Y del otro lado el Señor, desapego de todo, deseo de oprobios y menosprecios. Ahí resbalamos todos, deseos de oprobios y menosprecios. ¿Por qué no somos más santos? Si no es tan difícil entender cuál es el camino, es porque nos cuesta el camino, aunque no es tan difícil de entenderlo. De aquí tengo que desear oprobios y menosprecios. ¿Qué decir ante eso? Nada. Calle toda lengua. Meditémoslo. Pidámosle luz al Espíritu Santo. Que si no, estamos ante verdades muy profundas, sobre todo muy contrarias a nuestro ego. Para llegar entonces a la humildad y de ahí a todas las virtudes. La humildad, la humildad, la humildad. Si la conversión pide humildad, humildad, humildad. Y si no somos más santos es porque no somos más humildes. Si no hacemos más la voluntad de Dios de lo que podríamos es porque nos falta humildad. Dos banderas. Pedir la gracia de no ser engañado por el demonio, porque es muy astuto. Y más sabe él por viejo que por diablo. Conoce muchísimo. Y después, como no alcanza con tener las ideas claras, más si no vamos concretamente a la voluntad. Entonces está la meditación de tres binarios, hermosísima, también dolorosísima si se quiere. ¿Por qué? Nos pone ahí entre la espada y la pared. Bueno, y es bueno entonces revisar en qué cosa tengo voluntad de primer binario, en qué. Vamos. No voy a decir los míos acá porque estoy en público. Tenemos que saber. Si no tengo ninguna cosa, aunque sea pequeña, digo, ¿no? Porque tenga voluntad de primer binario. No sé, no voy a arriesgar porque no tengo autoridad para eso, pero
No hay nada que estemos posponiendo y que tengamos que hacerlo ahora. Ahora, bueno, si es así, no me meto, cada uno con su... Pero cuántas cosas, agarremos el librito de los ejercicios, bueno, lo que hemos anotado, en qué quedaron esas cosas. Principio, fundamento. Ahí decir, bueno, a ver, el tanto cuánto, cuántas cosas yo digo tengo que aplicar el tanto cuánto y no lo aplico. Se lo sé, pero no lo aplico. Voluntad primer binario, queda para después, para después. Segundo binario, me termino convenciendo de que Dios quiere lo que yo quiero. ¿Cuántas veces nos pasa? Tenemos claro el principio, pero como no lo hacemos, se va aflojando la cosa. Busquemos voluntad de tercer binario, busquemos por todo y en todo hacer sola, pura y exclusivamente lo que Dios quiera, cueste lo que cueste. Mucho, mucho que meditar, mucho que pensar. Por eso yo voy recordando cosas, pero ya cada uno puede ir solo, sola. Bien, pedir contra la carne, ¿no? También la nota 157 que va de la mano con la 16, ¿cierto? Al comienzo de los ejercicios ya San Ignacio pone ese tema, ¿no? Si estoy más inclinado para aquí, pedir para aquí. Y saber en definitiva que toda gracia que Dios nos va a dar en orden a esto va a ser una participación en su fortaleza. Jesús, dice San Lucas, endureció su rostro en su decisión de ir a Jerusalén. Ay, tengo que enfrentar la cruz, tomar la cruz de cada día con fuerza, con energía, con santa ira en contra de lo que se ocupe, que nos quiere sacar del camino. ¿Cuándo vamos a tomar la cruz si no? ¿Cuándo? Se nos va la vida, pues. Nos caen los pelos, se ponen blancos y nos morimos. Ya está. ¿Cuándo? 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 Hoy tiene que ser. No mañana, hoy, ahora. Confiando en la gracia de Dios. Y si no puedo, a menos ahora le pido al Señor. Que no es poca cosa. Ya es un acto de confianza, de esperanza. Tenemos que hacer actuar las virtudes teologales. Ya Santo Tomás hermosamente que así como nosotros tenemos, ¿no? En lo natural tenemos un apetito de la felicidad, ¿cierto? Y es en definitiva lo que pone en movimiento todos los demás quereres nuestros. Así en lo sobrenatural tenemos un apetito eh, de lo sobrenatural, que es Dios, y eso se activa. Son los primeros principios del obrar sobrenatural. Se activa por medio de las virtudes teologales, que son las que suscitan todas las demás. La fe, la esperanza y la caridad. Por eso San Ignacio se iba de aquí de Manresa con esa idea, ¿no? Quiero practicar tres virtudes. La fe, la esperanza y la caridad. No, la tenía muy clara, obviamente. Y eso hace que practiquemos todo lo demás. Después, San Ignacio nos trae las tres maneras de humildad, o tres maneras de santidad. San Alberto Hurtado dice, no son tres grados de santidad, sino tres maneras, porque la tercera le parece muy superior a las otras dos, como que está no solamente en otro nivel, casi que es esencialmente otra cosa. Y a veces patinamos en la primera, A ver, ¿estamos dispuestos a morir antes de cometer un pecado mortal o no? Y si cometemos pecado mortal, no estamos dispuestos, ¿cierto? Bueno, ya hay una... Si uno comete pecado mortal es porque no está haciendo lo que tiene que hacer, porque no se quiere sacrificar, porque no pone los medios, porque... Bien, puede ser que no cometa pecado mortal, bendito Dios, pero a lo mejor no estoy dispuesto a morir si fuera que habría que morir, o que me ofreciesen determinadas cosas, yo cedería. Bueno, uno puede reconocerse débil y decir, bueno, ante tales circunstancias que ya yo cedo, por eso le pido a Dios que me quite toda cosa que me pueda hacer ceder y le pido la muerte antes de llegar ahí, y si estoy ahí, que me haga morir. O sea, reconocer nuestra debilidad no significa no estar dispuesto a morir, ¿cierto? Pero yo sé que si en tales circunstancias yo caería,
tengo que huir de la peste, como de la peste de esa circunstancia, y si por X razón se dieran que Dios me permite que yo esté en esa circunstancia, aún en cuenta mi voluntad, confío en su misericordia que me va a hacer morir antes de pecar. Y se lo pido, y punto. O que me haga morir ahí, o que me haga morir antes, pero en definitiva no pecar. Pero San Ignacio no se queda ahí. San Ignacio va un paso más. Digo, en esto, ¿cuántos ejemplos, no? La iglesia perseguida en este tiempo, siempre hay cristianos perseguidos, católicos. Bien. Pero nos hace dar un paso más San Ignacio a nosotros que no estamos en lugar de persecución, o a todos en definitiva. Y es que vivamos en diferencia, ¿no? Segundo grado de humildad, ¿no? La indiferencia, en tanto cuanto, etc. Y además estar dispuestos a morir antes de cometer un pecado venial. ¿Qué decir, qué decir, qué decir? ¿Cómo nos suena eso? Porque también es como que estando en el fragor, ¿no? de los ejercicios y están metidos ahí, bueno, buenísimo, buenísimo, excelente que nos suene bien. Pero ahora, ¿no suena un poco exagerado? Porque si no suena exagerado, estamos en problemas. Y yo no puedo hacer nada. Consulte su médico, no. Porque eso hay que rezarlo, hay que volver una y otra vez a meditarlo. Porque nos falta conciencia de lo que es el pecado, ¿cierto? Y quién es Dios, y nos falta amor en definitiva. Nos falta esperanza, nos falta fe. Pecadito venial. No hay pecadito venial. Sí, sí, se me escapa un pecado venial porque soy débil, pues está, ok, 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 ok. Pero una cosa es eso y otra cosa es decir, este pecado venial. ¿Cómo es venial? Es como que, ¿no? Si vivimos la primera grado de humildad, decir, bueno, yo no voy a clavarle un clavo al Señor en la mano, no lo voy a hacer, prefiero morir antes que eso, prefiero morir, prefiero morir, prefiero morir. O le pido al Señor, mejor que me mate, que me mate, que me lleve, ¿para qué quiero vivir? Bien. Pero hay que dar un paso más. Si está el Señor en la cruz, no solamente no le voy a clavar un clavo, sino que, ¿qué voy a hacer por él? Ni sería capaz digo, negarlo al Señor ahí podría ser pecado grave, ¿eh? Pero digo, entiéndanme, ¿no? Ni siquiera, imaginémonos que no puedo hacerle nada para aliviarlo, ¿no? Bueno, no voy a clavar, pero tampoco lo voy a tocar, porque él tiene muchas heridas y se sigue como un pecado venial, ¿no? Tocarlo al Señor en la cruz en una herida. Ahí no le estoy clavando el clavo, pero sería capaz de tocar, no, pecadito venial. Con tanto sufrimiento, con tanta cosa que está sufriendo por mí y el mismo Señor sería capaz. Bueno, y eso es de algún modo, si me permite, debe haber millones de ejemplos mejor, pero pecadito venial. No hay pecaditos veniales, no hay pecaditos veniales, no hay, no hay, no hay. Hay pecados veniales. Sí. Los santos preferían, como Santo Toribio de Mogrovejo, reventar antes de cometer un pecado venial. Y uno puede decir, bueno, yo estoy en una altura de mi vida donde no soy capaz de eso. Bueno, pero tengo que buscarlo. Tengo que hacer lo que pueda porque hay que llegar ahí. Si queremos ser santos. Y después, olvidémonos de la fecundidad apostólica, ¿no? San Alberto Hurtado dice, ¿no? Ahí, en ese grado de humildad, empieza la fecundidad apostólica, empieza la rectitud de la vida, nos permite dar fruto, ¿cierto? Si hay pecado venial deliberado, falta rectitud, mucha rectitud. Y después el tercer grado de humildad, que como dirá el San Alberto Hurtado, repetimos, es otra cosa. No, el primer grado no mira al infierno y cierra el infierno. El segundo grado de humildad mira incluso, si se quiere, también al purgatorio y lo cierra. Solamente nos queda el cielo. El tercer grado de humildad no mira nada, solamente mira la cruz y va y se abraza con ella. Cuánto que pedir, ¿cierto? Cuánto que pedir.
cuánto nos falta de amor a la pasión. Pensar entonces, ¿no? Porque dice San Ignacio, suponiendo el tercer grado de humildad, es la primera manera de humildad, más la segunda, y después elegir pobreza con Cristo pobre en lugar de riqueza. Oprobios con Cristo lleno de ellos en lugar de honores. Y ser tenido vano y loco por Cristo, que primero fue tenido por tal que por sabio y prudente de este mundo. Pedir esa gracia. Tercer grado de humildad. Amar la cruz. La tibieza es aceptar el pecado venial deliberado. Por ejemplo, entonces uno tiene primer grado de humildad y estar tibio. Porque si bien estaría dispuesto a morir antes de cometer un pecado mortal, sin embargo, el pecado venial medio que... Pero uno puede estar en el segundo grado de humildad y ser mediocre. La mediocridad, también tenemos una charla, pongan por ahí en Google o en el canal de ejercicios, siguiendo el padre Mendizábal, la charla muy buena del padre Mendizábal, está fallecido. Tibieza y mediocridad, ¿no? Es de quinta semana del año pasado. La mediocridad es no amar la cruz, no abrazar la cruz. Entonces, ¿estoy dispuesto a morir antes de cometer un pecado venial? Sí, pero no abrazo la cruz. De todas maneras, es muy difícil vivir la primera grado de humildad sin buscar vivir la segunda. O sea, es difícil vivir en tibieza y de estar dispuesto a morir por Cristo. Como es difícil vivir en mediocridad. ¿Sí? O sea, si estoy dispuesto intento vivir la tercera grado de humildad, aunque no llegue, aunque no me esté crucificando, pero si no es muy difícil, ¿no? Es decir, me quedo acá, estoy en el segundo grado de humildad, dispuesto a morir antes de cometer un pecado venial, pero no amo la cruz. Es muy difícil mantenerse ahí, hay que entender el tercero. Como repito, es muy difícil estar en el primero sin entender el segundo. Bien, ¿cómo estamos con eso? ¿Cómo está nuestro deseo de cruz? Que no es un deseo sensible, ¿eh? ¿Cómo está nuestro amor al Señor en la cruz? Bien, la segunda semana está también todo lo que implica el plan de vida, ¿no? Y decimos conversión y elección. Es el corazón de los ejercicios. ¿Qué cosa hemos elegido en los ejercicios? Podés, bueno, a ver, tomar el cuadernito, a ver qué escribí, chin, chin, a ver, o en el ordenador, en la computadora, ¿qué escribí? ¿Qué propósito me hice? ¿Cuál es el plan de vida que me hice? Si no, ¿para qué lo hice? ¿Para tenerlo ahí colgado? ¿O para tenerlo ahí guardado? Elegir, 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 elegir. De eso se trata, ¿eh? Elegir. Vivir es elegir. Vivimos eligiendo. ¿Qué cosas elegimos ahí? Es decir, ¿en qué cosa vimos que teníamos que unir nuestra voluntad con la de Dios? ¿Y dónde quedaron esas elecciones? Corazón de los ejercicios. Todo, dirá el padre Casanovas, en los ejercicios va ordenado a las elecciones. Bien. Segunda semana, ¿eh? Segunda semana. Importantísimo. Ave María, purísima, sin pecado concebida. Nos vemos en la próxima charla, si Dios quiere.